días amigos de Twitter y las benditas redes. Me da mucho gusto iniciar esta mañana de lunes 29 de marzo del 21 y saludo a mi amiga, compañera y admirada Elizabeth Ávila. Hola, muy buenos días. Buenos días. Ya iniciando, arrancando la Semana Santa, la gente ya empezando a tomarse descanso algunas personas. Y digo descanso de la rutina porque algunos no van a salir, otros sí. Se está viendo que hay salidas masivas por todo el país, pero hay gente que todavía se va a seguir cuidando y que por lo menos nos trae el estrés, ¿no? De la escuela, del trabajo, del trabajo en casa, homework y las tareas de la escuela. Entonces hay un ambiente agradablemente pasivo en estos momentos. Bueno, antes íbamos a tomar, solo ahora van a tomar COVID. Ya sé. Oye, qué horror. ¿Viste el aeropuerto? ¿Cómo estaba el aeropuerto de la Ciudad de México? Y así varios lugares así de playa. Y el de Cancún, y el de Mazatlán, y el de Puerto Vallarta, y así están todos. Y luego dicen, es que el gobierno no toma las medidas sanitarias y bla, bla, bla. Y pueden decir, finalmente las autoridades sanitarias son los de los estados. Sí, pues la coordinación, ¿no? La corresponsabilidad estatal. Y era lo que habíamos hablado, ¿no? De cómo contener. Tenemos un año de pandemia, un año de cuidados, un año ya, como para perderla, ¿no crees? No sé. A lo mejor las vacunas les están dando muchísimo más flexibilidad, pero hay que recordar que con la apuesta de la primera vacuna, la primera dosis, no implica inmunidad total. Tienes que esperar los 21 días, 25 días, luego la segunda vacuna y esperar 4 semanas más. Esperar de nuevo otro tiempo y ya se incrementa el rango de ay Dios, pero es que bueno. Esa inmunidad me vale gorro porque tú ves las noticias y lo vamos a ver en Reforma contando los muertos, pero no se puede hacer nada cuando no hay corresponsabilidad. O sea, tú lo ves que en Europa la gente también se desesperó, se sale a la calle. Y yo lo digo porque la gente... En mi vendedora de Concordia me salí a la calle. Pero mire, el tema, por ejemplo, es que si esto fuera como la pandemia de 1375, donde la gente se cae en la calle muerta, entonces todos estarían en su casa. Pero sabemos que hay muertos y sabemos que es el vecino, pero es un instinto humano, es una realidad, es un instinto humano el que pretendas ignorar que a ti te va a pasar. Salió esta parte de nuestro egoísmo. Somos egoístas, los seres humanos somos egoístas, tenemos muchos intereses egoístas, una personalidad egoísta. El neoliberalismo nos ha educado en el yoísmo. Yo, primero yo y luego yo. Se cree la premisa de que si tienes dinero lo puedes hacer. O sea, si ahorraste para irte de vacaciones, pues lo vas a hacer, sin importar que se pueda enfermar toda la familia, o ya se enfermaron. Es que no lo sé, yo creo que también hay un hartazgo, y la inmoralidad económica, que es una realidad. O sea, se tienen que mover los recursos, los estados van a intentar de alguna manera contener, pero estamos hablando de un año con parálisis económica. Híjole, es que no sé ni qué pensar cuando ves esas cosas tan masivas y la gente tan tranquila haciendo para irse a unas vacaciones, a unas COVID vacaciones. No lo sé. Quisiera encontrar desde la sociología social, o sea, desde el comportamiento de la masa, qué es lo que está pasándonos, ¿no? Pero no solamente en México, esto ahorita porque son vacaciones aquí en México, pero cuando abrieron algunos lugares de Europa, volvieron a tener otra ola porque la gente salió también masivamente, sin respetar protocolos de Europa, ¿no? Que lo ponemos más siempre allá de la economía, Eli, porque también en 1375 cambió el mundo económicamente, cambió el mundo muchísimo. De hecho, el capitalismo nace después de la pandemia de 1375, con el gran acaparamiento de las tierras de los que heredaron las tierras, que no... Viene el desequilibrio, los que heredan las tierras ante tanto muertos se vuelven muy poderosos. De hecho, ahí se da un fenómeno muy raro. Los campesinos, al ver que eran muy pocos, empiezan a elevar sus salarios
y entra el gobierno y los somete y tienen que cobrar lo mismo que cobraban antes, aunque trabajaran más. Es una actitud más que nada de defensa del ser humano, esa parte de que ves el dolor ajeno muy lejano al tuyo porque es una forma de protección, pero también el Estado tiene una labor muy importante. Y déjame decirte que nosotros estamos aquí en Sinaloa, es terrible, terrible, terrible la falta del Estado, la falta de la presencia del Estado. De la cultura de la legalidad, o sea, una simbiosis entre cultura de la legalidad y presencia de Estado, autoridades formales. No, la verdad. Híjole, tú hablabas del tema de que qué hacías en zonas turísticas con la falta de ingresos. Yo te voy a decir una cosa, aquí los más pobres, se las ingeniaron porque los negocios pequeños no se salieron y mucha gente se puso a vender pan, tamales y adelante. No, yo hubiera creído que si era posible abrir hoteles, yo creo que si era posible abrir zonas turísticas, pero con orden, con un plan, y no existe tal plan, ni existe tal orden, y entonces así es muy difícil, es imposible que puedas contener. Yo tengo tiempo temiendo una tercera ola, pero si a Mazatlán le ha ido relativamente bien, porque no hemos tenido tanto problema. La gente que viene de Durango no trae esos problemas, pues gente muy pobre y de campo. Nos ha llegado por el norte. Nos ha llegado por el norte. A nosotros nos llegó por el norte, nos llegó por Tijuana, nos llegó por Culiacán, por rebote del norte. Yo creo que esta vez nos va a llegar por el sur y nos va a llegar por todo el turismo que va a llegar a vacacionar a Mazatlán. Pero bueno, son decisiones gubernamentales. Pero mira, tenemos ecos del pasado. Te digo que alguien está jugando con una ouija. Mira, a la autoridad, o sea, hablamos formalmente del gobernador, los secretarios, todo esto se enfermaron y todos se atendieron en el Ángeles. ¿Qué importa? ¿No? No sé si me explico. Yo casi te lo puedo asegurar que con pago al erario, casi te lo puedo asegurar que con cargo al erario se atendieron familias completas de funcionarios en la primera, casi en la primera fase, en la primera ola o en la segunda ola. Entonces, la gente a veces no magnifica el impacto económico familiar, emocional familiar. No te puedes despedir de tu familiar, lo tienes que enterrar prácticamente envuelto, embalado. Hay gente que vela a los muertos COVID, los vela y la familia va y se contagia. Hay un montonal de experiencias, los vemos en redes, lo conocemos de primera mano y de todas maneras, o sea, como que no miden. Hay gente que se quedó endeudada de por vida, 3, 4 millones de pesos por la enfermedad para que sobreviviera su familiar y no sobrevivió. No sé, y no solo eso, Eli, no solo eso, hablabas del impacto económico, pero muy poca gente se da cuenta de que pierdes al familiar. Si es el padre de familia, imagínate, no solo es lo pierdes, el dolor emocional es pierdes el tema de quién te va a mantener o quién va a ver por tus hijos. Y si es una persona que dejó algunos bienes, están cerradas notarías, están cerrados juzgados. ¿Cómo haces para mover lo legal y volver a retomar tu vida con lo que te dejó el difunto o con los bienes que se tienen que regularizar para que sigas tu vida normal, para sacar el dinero del banco? ¿Cómo le haces si no hay juzgados? ¿Cómo le haces si no había notarios públicos? O sea, es un montonal de cosas que la gente no prevé. Y que los gobiernos no le dijeron a la gente, aguas porque esto te puede pasar. Y yo creo que esa era la medicina, la falta de información. Pero bueno, hablando de difuntos y de hombres venidos del más allá, mira a este señor. Porque uno no llega al poder público para satisfacer a cualquier costo a la opinión pública. Uno llega al poder público pues para hacer un servicio público y ver por el interés de la ciudadanía en general. Estás enterrando todos los muertos aquí en México, ¿verdad? En la por política. Eso te digo, unos se van y otros regresan. Pero más allá de... ¿Mandé?
La era de las momias. El tema es que no, ellos no están para satisfacer a nadie. Tiene razón lo que es relativo. el pedacito de lo que está diciendo tiene razón. El servicio público es para, se supone, ¿no? Para servir. Eso entendí que dijo. Sí, la pregunta es, ¿a cuál opinión pública sirves, no? ¿O a qué? No, lo que pasa es que cuando estás en gobierno vas a tener que tomar resoluciones que a veces no van a ser populares, a eso se refiere. Bueno, mi interpretación va en ese sentido. Y la pregunta es el personaje. El tema es el personaje. Pero lo que dice no está trastocado. No, yo estoy de acuerdo. Es que no vi el contexto. Pero que estando en el servicio público tienes que tomar decisiones que a veces no son populares, sí, pero las tienes que tomar porque tú no sirves a lo popular, sirves al Estado. Entonces, tú, por ejemplo, ahorita estamos hablando del COVID. Se han negado a tomar medidas estrictas en Sinaloa. ¿Por qué? Porque el populacho no quiere someterse a las reglas. No estamos acostumbrados a someternos a un Estado de Derecho, a una cultura de la legalidad. Al contrario, tenemos una cultura de la incivilidad. Bueno, por lo menos aquí en Culiacán. Y no se acepta la cultura de la legalidad. Esto se debe hacer no porque tú sobreviviste a COVID, ya todo el mundo tiene que girar alrededor de ti como persona. No, hay personas que no han sobrevivido a COVID y hay personas que no van a sobrevivir. No sabes si vas a sobrevivir a una segunda ola o a una tercera, pero mira, más allá de que, esto es como lo que dicen los políticos en la Cámara de Diputados o los políticos en campaña, diagnósticos muy buenos. La pregunta, yo creo que el contexto nos lo da el propio personaje, ¿no? El hombre del Fobaproa, el hombre que tomó la decisión de empobrecer a millones. Entonces tú dices, caray, el servicio público. Gira un poco en quién lo dijo, quién dijo qué. Lo que dijo no es incorrecto. Lo que no dijo, lo que no dice su presencia es lo que sí es incorrecto. Si él se está curando, ¿no? Curando en salud por el despojo, el robo en beneficio de unos cuantos intereses capitales que a partir de ahí nos tienen ahorcados como país. Fíjate que sería bueno que la gente reflexionara lo que está pasando ahorita con esta crisis COVID y cómo se nos ha sostenido de alguna manera. Sí, fluctúa, la economía está fluctuando en el mundo, pero cómo no hemos llegado a las estrepitosas calamidades que tuvimos en el 94, 95 por culpa de un hombre como este, ¿no? Por decisiones criminales en contra de la sociedad mexicana. Cómo ahora, por más que reneguemos, hemos mantenido estabilidad de alguna manera. No se nos fue nuestra quincena en un día, como sí sucedía en ese periodo. Yo me acuerdo, yo estaba chica, era jovencita, y yo me acuerdo cómo traías 10 pesos y al rato ya no valían nada. O sea, cómo en el 94, por ejemplo, en una zona aquí comercial por toda del centro de Culiacán que se llamaba La Bravo, cómo iban cerrando comercio tras comercio por la crisis, cómo la gente perdía sus casas, porque la mayoría creímos el sueño de primer mundo, de que estábamos en el segundo mundo, que Salinas nos vendió con oropel, así nos dio espejos por oro, y Salinas, el Salinas colonial, que todo mundo, no, es que estamos en el primer mundo, que es el discurso de la derecha ahorita, es el mismo discursito castroso de que estamos en el primer mundo con deuda de carro, con deuda de casa, con salarios trabajando hombre y mujer, 14 horas diarias, con hijos en los colegios, como el 37% de esta clase que se cree clase alta se salió de los colegios. Hay una estadística y se fue a la escuela pública, a la aula pública, porque son mentiras. Sin embargo, ya tenemos un año de pandemia y hemos mantenido, por lo menos, la capacidad adquisitiva se ha reducido de manera gradual. O sea, no fue esa cosa tan abrumadora donde la gente se suicidaba porque perdía su casa, su negocio, su familia quedaba en la ruina. Y ahora no lo queremos ver porque somos ciegos emocionales, ciegos. Ya llegaste al meollo de este programa. Ya llegaste al meollo de este programa,
Precisamente el programa de hoy está construido con base en lo que estás diciendo, porque no hay contexto en lo que dicen las palabras de Zedillo, el contexto lo da el gobierno en el que él estuvo y lo que él representa, y muy bien lo dijiste, tú eras una jovencita, yo ya empezaba a trabajar y me tocó ver cómo personas perdieron su casa, sus ahorros, Todo. su trabajo, todo lo perdieron. En el banco tenías sí, 1,000,000 y te ibas 100,000 pesos, o sea, como tus padres, tus abuelos, la gente que querías lloraba porque se perdía todo su dinero, o sea, fue una catástrofe, pero no nos negamos a ver realidades. Ahí está el contexto de la frase de Ernesto Zedillo, pero vámonos a los titulares porque nos vamos a pasar muy rápido porque el programa viene muy calientito precisamente con esos temas los que acabas de editorializar. Vámonos rápido a los encabezados, a los titulares de los periódicos del día de hoy. Y déjame decirte que dice El Economista, empresas privadas ganan mercado Pemex en gasolinas importadas, tienen el 30%. Pero en fin, ya se lo ganaron. Así es estos temas, de tomarle el pelo a la gente. Ven incertidumbre en la nueva reforma. No ven que se les van los negocios chuecos. Pudiéndolos haber hecho bien, los hicieron mal. Morena puede impugnar hasta el jueves. Dice, bajo la lupa 20,000 contratos por ley energética de López Obrador. Aquí ya cambia, ¿verdad? Aquí ya cambia. La segunda noticia fue el terrible asesinato de la mujer ayer en Cancún. Saltan 16,000 chapulines en proceso electoral. Una verdadera vergüenza. Llegan con el COVID-19. Sí, socavaron a Birmex para privilegiar a la iniciativa privada. Esos que andan en campaña diciendo que el presidente quiso ahorrar, el tema está en Birmex. Y Reforma, reconocen 322,000 muertes por COVID y luego se enojan porque les dicen y lo señalan que son ellos responsables de gran parte de lo que ha pasado en este país porque se han dedicado a contar muertos, a confundir a la gente, pero muy poco a informar, muy poco a orientar, muy poco a que la gente se entere. Afortunadamente Reforma es un periódico que casi nadie lee a nivel, digamos que a nivel popular, a nivel clases medias, es un periódico de ciertos grupos de elites y de los periodistas que quieren... Ciertos grupos, el Reforma se lee... Es minoritario. ¿A quién va dirigido? O sea, ¿quién es el sujeto que va a captar el mensaje para reproducirlo? Sí, es un periódico que está hecho para que lo reproduzcan por los escándalos que arma. Lo triste, y te voy a decir, ¿qué es lo triste del Reforma? Que todos sabemos, porque es evidente, que mucho de lo que dice es incendiario. A mí lo que me asombra es que las clases económicas altas lo agarran como bandera y de verdad se lo creen. O sea, es increíble la necesidad a veces de la gente de creer en algo para aferrarse a ese algo, ¿no? Es como su estampita que le criticaron a López Obrador, así es el Reforma. Es que lo dijo el Reforma, pero el Reforma no dice nada. Es que aquí es como los medios de aquí, ¿no? Lo dijo fulanito. Lo dijeron la radio, ya sabemos cuáles son las principales en todo el estado, pero no vemos atrás. Tú ves los titulares, cómo encabezan los titulares para el PRI y el PAN, para la coalición, super nice. No, fue y se registró ante el abrazo popular y que no sé qué, y que va a salvar al mundo en el titular. El otro fue y se registró ante masivo evento lleno de COVID y plagado de probables enfermos. Tú ves cómo manejan el titular de un día para otro. Entonces, estamos hablando de intereses, desgraciadamente, mientras los medios, y obviamente los medios son de los dueños del dinero. Digo, los medios masivos de los que estamos hablando como periódicos, radios, etc. Y si nosotros le rascamos un poquito en lo micro, por ejemplo, aquí en Sinaloa, te vas a dar cuenta que son dueños de constructoras, que hubo un periódico que le rentaba aparatos al sector salud, que el secretario de salud era gente totalmente de él y lo presumía. Decía, yo dicto la editorial, ahí yo voy y le digo, si tú tienes una bronca,
Si tú quieres ayuda, yo voy, yo le dicto el editorial a la editora. Tú no te preocupes, a la jefa de edición. Yo no tengo broncas. Es que eso no tiene que causar debate. Ya lo sabemos. Así es la vida en el noroeste. ¿Qué quieres hacerle, Eli? Estamos en el noroeste del país. Te lo decían, tú sabías que, por ejemplo, cuando tú no estás protegido por estos grandes intereses, que no eres del grupo de los millas o de los estos o de los aquellos o de los que dan guerra o de los que dan guerra, que no eres de esos grupos que están protegidos por los dueños de los medios porque tienes una columna porque estás protegido por el dueño del medio. Entonces ve lo que escribes en esa columna. Fíjate a quién estás golpeando, cuál es el interés, pero como la gente no tiene ese alcance de mirar a quién está golpeando esa persona y cuál es el interés atrás de esa persona, viendo inmensas fortunas alrededor hasta del que escribe. Oye, el periodismo se volvió súper redituable, que fíjate qué casualidad, en este inter del salinato, que abarca todos los periodos neoliberales, hasta Peña Nieto, que son lo mismo, que ahora ya se desenmascararon, que son compadres, que conviven, que sus hijos se casan entre sí, hay una Maciato, ahí hay una aquelarre. Si tú no observas la pluma, en qué empresa está instaurada, pues vas a creer que todo es, sale del alma la crítica, sí, pero resulta que la crítica va sesgada, que hay un interés en dañar, y que cuando el interés se cumple al día siguiente ya son grandes amigos de esa persona que hicieron un día antes pedazos. No hay congruencia, y es muy fácil observar las incongruencias, ¿no? En lo local es facilísimo. Y la gente lo nota, la gente se da cuenta, ¿no? Sí, inconscientemente te das cuenta de la incongruencia porque tú escuchas a la persona más ignorante que dice, es un ratero. Y porque la persona más humilde tiene a alguien que trabaja en la casa del fulangano y lo vio, o que es jardinero en la casa de sultangano. Entonces, finalmente el pueblo lo sabe. El tema es, como tú dices, es una engañadera entre ellos mismos. Finalmente las noticias es un negocio y el negocio pues se administra, entonces la información deja de ser relevante y simplemente se vende. Pero mira, te va a pasar un pedazo, una parte de un video que sacó la Coparmex. Voy a pasar varias partes, tal vez en la tarde presente el video. Son intereses sanos, es sociedad civil sana. Sí, tal vez en la tarde lo presente completo porque lo que quiero hacer es terminar el análisis de todo lo que dice el video. Lo voy a pasar por partes en este programa en la mañana, mira, ahí va. Falta de verdadero liderazgo. Tal vez ahí desearás haber hecho las cosas de manera distinta. ¿De verdad quieres que votemos por ti de nuevo? Estamos llamando al voto. ¿Dónde está el INE? Que es otro de los temas que traemos colgados el día de hoy. Ahí los vamos a tener. Están llamando a la reflexión. ¿Quieres que votes por ti de nuevo? Es que de segurito se refiere a PRI y al PAN. Porque como vemos ahorita muchos molestos por las formas en que los partidos hicieron las cosas y los candidatos que pusieron, probablemente se refiera a otros partidos. ¿Qué no ves que luego cuando veas las otras partes me vas a decir lo mismo, pero mira, ya ves que Ricardo Anaya anda muy sano y pagado. Sí, ya ves que Ricardo Anaya anda de redentor de almas, no mira nada más.
Pero bueno, el mismo... No los deja echarse sus caguamas a gusto de la Naya. Qué mortificación con la gente tan No, enfadada. además, Eli, está indignado Ricardo Anaya, porque le da coraje tanta pobreza. Mira nada más. Vamos a hacer un No poquito la de memoria. Millones de personas que no tienen lo mínimo indispensable para sobrevivir, es decir, que no tienen para comer. Pobreza extrema, no pobreza en general. ¿Cuánto gana usted mensualmente? Yo tengo una ¿Cuál es su página ingreso? a la que ahorita puedes ingresar. Sí. Fíjate, ¿Pero qué no nos dice cuál es su ingreso? A ver, fíjate, tengo una página en donde está desglosado mis ingresos en aquel entonces como presidente del partido. En términos de las empresas, mensualmente cuánto ingresa. ¿Cuál es su ingreso hoy? Los de mi esposa, los de las rentas de mi propia esposa. Espérame, how much? How much? ¿Cuánto? A ver, Como dice ella, ¿cuánto? Por eso digo, pero dígalo, que no lo diga. puedes que no lo diga. entrar a esa página y verlo. ¿Pero por qué no lo dice ahora? No ¿Te pasa fijas? nada. No lo acabas de decir, a lo mejor esto está O sea, faltando. ustedes lo quieren es que yo me ponga ahorita a explicar no, todos no, mis no. ingresos. Que nos diga, gano Yo no sé, 50 pero mil yo no pesos voy a al dar mes. respuesta. Entre mi esposa y yo lo puedes entrar ahorita a la página como 400 al mes. Entre mi esposa y yo lo puedes entrar. La ¿Qué esposa, trabajo cuesta decir cuánto ganas, verdad? oye, ¿la esposa en qué trabaja, SEO? No, yo creo que es empresaria también. Bueno, creo que tiene una lavandería. Probablemente. Como Pero- la gran mayoría de los políticos mexicanos que descubrieron en Andorra, ¿verdad? Pero creo que le hace la competencia a Tesla y a X-Space, entonces, porque era un tema de naves. No sé si te acuerdas. Pues qué bueno que haya gente que le vaya bien. Hay gente Qué malo que emprendedora, hay gente Qué emprendedora, malo que Eli. qué malo que sea porque se ve la bolsa del erario público que tú y yo sí pagamos porque nos tienen agarrados aquí del pescuezo como clase media y nos descuentan de manera automática los impuestos que tenemos que pagar por nuestro salario. Qué malo que agarren esa bolsa y la utilicen como privada, ¿no? Pero bueno, qué bueno que les vaya bien. Porque luego dicen que el problema somos quienes vemos eso porque somos unos envidiosos de lo bien que les va a ellos. Entonces, Sí, te debería dar vergüenza, Elizabeth, te debería dar vergüenza envidiar su riqueza bien habida. Pero bueno, vamos a las noticias. Nada envidiosos. La noticia número 1. Nos dice Luisa Alcalde, de 1.700.000 jóvenes aprendices en 32 entidades de la República. También se habla de que 411.000 se encuentran inscritos actualmente, que hay 222.000 centros de trabajo en todo el país. Y dice que hay desde panaderías, paleterías y hasta empresas transnacionales en este tema, que nada más estamos hablando de, prácticamente estaría beneficiando a unas 4 millones de familias, de personas en general. En el caso de aquellos que les interesa poner un negocio, se les apoya con el programa Tandas del Bienestar y se han entregado 120,000 microcréditos para jóvenes. Cuentan con los recursos necesarios para arrancar sus proyectos. Te digo, 1.700.000, multiplícalo por 3 o por 4 y verás cuánta gente sale beneficiada con este programa, que además, Eli, ellos reciben un salario mínimo al mes, pero de alguna manera el que sale también beneficiario es el empresario, porque los tiene laborando, los tiene capacitando, ya no le cuestan un solo peso. Esta noticia la vamos a retomar un poquito más adelante cuando la Coparmex vuelva a la carga con uno de sus hermosos videos bueno, de la cadena de videos que recorté de que él presentó. Ahora vámonos con las noticias, vamos a ir rápido con las noticias, Eli, porque vamos a ir concatenando todo lo que vamos a ir viendo. La noticia 2 nos habla de que a lo largo de la pandemia la mayor parte de los medios han desinformado, manipulado, tergiversado, boicoteado y mentido abiertamente, y cuando se les señala se hacen los ofendidos, dice el Monero Hernández. Monero también es conductor del programa El Chamuco TV. Jorge Neredo de Polemon
Dice, ya van más de 10 millones de vacunas contra el COVID que han llegado a nuestro país. ¿Se acuerdan que hace unas semanas la derecha afirmaba muy convencida que todas las vacunas que arribaron a nuestro país eran muestras médicas, más que mentirosos ridículos? Y volvemos aquí, estamos retomando todo este tipo de información que hablábamos al principio, el papel que juegan los medios y por qué la gente no cree. Ahora, tenemos otra de las noticias rápidas el día de hoy. Nos dice Luis Guillermo Hernández, dice, la jefa de redacción del País, Sonia Corona, enfatiza la importancia del contexto para profundizar en la actualidad. Nuestra redacción es capaz de contar con las conexiones existentes alrededor de una historia. Luego sale una fotografía del presidente López Obrador con el de Argentina, y esta gran analista dice, nuevo detalle de la mañanera, si eres presidente invitado, te toca silla de madera, sino de metal. Entonces, vemos los grandes análisis que se presentan en los medios. Les gana, ¿no? Les gana el colonialismo, les gana, no, de verdad, les gana. Pero bueno, Eli, si tú quieres poner una tienda mejor, contrata a un Oxxo. Nada más échate esta breve gráfica, que es nuestra noticia. Mira, 6. Yo soy hija de abarroteros y veo con mucho coraje todo lo que está pasando alrededor de Oxxo que uno no sabe. Y todavía hay gente en el Facebook que me pone, es que ellos producen energías. O sea, hay gente, yo estoy segura que la persona que me puso eso vive allá en una colonia, en la más recóndita, y creo que es maestro o algo así. Y él está defendiendo ese discurso. Pero mira, aquí tenemos la respuesta, Eli. De hecho, por eso está esta gráfica. La energía supuestamente limpia no es barata por el hecho de que al producirla sea económica. En la siguiente, ahorita que cambie, mira, ahí lo vamos a ver. El autoabasto simulado no vende energía más barata a sus socios porque los costos sean menores, sino por el alto subsidio que tienen. O sea, nosotros estamos... la verdad, pero no la queremos ver. Es terrible la verdad de todo lo que hicieron, están haciendo y van a seguir haciendo por sus intereses económicos. Es terrible. Ahí están por todos lados pululando con sus cuentas en Andorra, ahora metidos en partidos. Ahí está una verdad. Intereses metidos en periódicos, dueños de periódicos, intereses metidos en dueños de servicios de salud privada, terrible. Lo dijo Simón Levy con mucha claridad. El tema no es pegarles por arriba. Dice, si los dueños de tiendas de abarrotes denuncian a los Oxxo por competencia desleal, les van a ganar por el hecho del autoabasto. Eso hace que haya una competencia desleal porque están recibiendo un subsidio que ellos no reciben. Sí, la verdad, yo como te comentaba, no sé si a ti o a una persona le comentaba que mis padres fueron 40 años abarroteros y cómo no usaban aire acondicionado en su abarrote nunca, tenían 2 refrigeradores y cómo pagaban casi 14,000 pesos en verano, los 2 meses de verano, por lo menos 10, 11,000 pesos. ¿Y cómo ves esto? Y te da impotencia ver y que haya gente que defienda esto. Porque no saben, Eli, porque se les ha ocultado la información y porque comunicación social del presidente es muy mala. Creo que yo también creo que hay era lo que te iba a decir, creo que hay una mala forma de plantear los grandes temas que tendríamos que estar discutiendo y desenmascarando, no en el conflicto, en el pleito eterno, sino de una manera tranquila. Pero bueno, estos son grandes temas que afectan a personas como tú, como yo, como mis padres, que afectan realmente a gente que está cercana a nosotros. Y cómo les elevan los costos de agua, de luz, exacerbadamente, y cómo ¿cuántos millones se han quedado sin trabajo? ¿Cuántas farmacias? La gente no lo sabe. ¿Cuántas cadenas de farmacias de barrio desaparecieron? Primero lo intentó Slim a través de los genéricos con una marca que creo que se llamaba Primer Nivel, que uniformó a todas las farmacias, pero se le cayó cuando la gente se dio cuenta que eran los mismos genéricos, nada más les cambió la cajita, porque no le cambiaron los empaques por dentro.
Entonces la gente veía, oye, pues es la misma que compro en tal lado y me la estás vendiendo 2 pesos más cara o 3 pesos más cara. Luego vino el tema de que Coca-Cola empezó a adquirir las cadenas de farmacia, Farmacón, XYZ, La Moderna, las empezaron, es que ¿no? No le ponemos nombre, es FEMSA, no le ponemos nombre a todas esas empresas atracadoras que hay en el país y de repente FEMSA es dueña de los Starbucks, es dueña de hamburguesas, es dueña de la Coca-Cola y es dueña de tu vida, vaya. Bueno, podríamos es dueña de tu diabetes, es dueña de tu hipertensión, es dueña, o sea, podríamos entender que es dueña de Starbucks, podríamos entender que es dueña de lo que tú quieras, pero disfrazar a las farmacias que son de su propiedad como farmacias de barrio, dejarlas con los mismos nombres para tomarte el pelo, es terrible. Pero mira, tenemos 3 noticias en línea, las quise separar porque lo que tratan es sumamente importante poderlo comentar aquí. Mira, Eli, la primera noticia nos dice que tiene que ver con la distribución de la riqueza en el país. Nos dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que 6 de cada 10 pesos de la riqueza nacional está en manos del 1% de la población. Bueno, esta la voy a juntar con la noticia número 8. Y la noticia número 8 nos dice, Alemania, un país desigual. En Alemania, la mitad más rica acumula el 98.6% de la riqueza. La brecha socioeconómica es de las mayores de Europa. Desglosando el tema de Alemania, me encontré que la distribución de la riqueza en Alemania es comparada con México, que es la siguiente gráfica que vamos a ver, que yo hice, para que nos quede claro cómo está, porque los porcentajes estaban diferenciados. Bueno, aquí dice México desigual el 80% de la riqueza en manos del 10% de acuerdo a la CEPAL. Y ahorita que cambie que gire, nos va a dar una gráfica que yo construí, un cuadrito muy simple para entender. En Alemania, el 35.3% tiene el 1%, el 1% tiene el 35.3% de la riqueza. Y en México el 1% tiene el 60% de la riqueza. Y en Alemania es un escándalo, en Europa es un escándalo. Solo el 1% tiene el 35%. En México el 1% tiene el 60%. O sea, los grandes capitales que concentran la riqueza. O sea, aquí el 1% tiene el 60%. O sea, 6 de cada 10 pesos. En Alemania, 3.50 de cada 10 pesos. Eso marca la diferencia, por eso es que México es de los países más desiguales del mundo. Yo había puesto, y no sé por qué no me apareció, una gráfica que no solo hablaba de eso. Romantizando la idea de la pobreza como algo que tiene que estar sustentado también en la religión católica, ¿no? Esta idea de que el pueblo... Entraremos más fácil al reino de los cielos porque necesitan quien limpie allá. Pero bueno, México, el 10% más rico gana 3.5 veces más que el más pobre. O sea, si México tuviera el nivel de distribución de la riqueza que en Alemania, el más pobre en México ganaría 12,000 pesos. Pues sí. Es brutal ve la tendencia y antes de México era Chile, ¿no? Y antes de Chile era Estados Unidos, ¿no? En eso de las concentraciones de la riqueza en las manos, en la gráfica que estabas mostrando. Siempre se ha sabido que es brutal y cómo estos 40 años, en vez de revertir eso, fíjate, cómo venden los discursos. Salinas nos vendió la idea de que íbamos al primer mundo, pero cuando decía que nos íbamos al primer mundo se refería a sus compas, ¿no? A ese 10% del que tú estás hablando, que tiene toda la riqueza concentrada en sus manos y que se los lleva a Andorra. Llámense políticos, empresarios de los medios, llámense empresas transnacionales, arrendadores de empresas, ¿cómo es esto? Que compran el nombre y hacen las empresas aquí como el Starbucks. Sí, sí, ya sé que franquiciarios. Las franquicias.
Sí, franquiciar, llámese lo que se llame, pero sí, él nunca mintió, él dijo que iban al primer mundo, pero ellos, sus compas. Y Esa es mientras, donde yo quería ir. La gráfica que me faltó, Eli, antes de que se me escurra, es, y no sé por qué no me apareció, a ver si me aparece más adelante. Tiene que ver que Alemania, antes de que se me vaya, porque se me quiere ir. Alemania es la economía número 5 del mundo. México, la 20. Alemania ocupa el lugar 8 en prosperidad a nivel mundial. México ocupa el lugar 68. ¿Dónde está la diferencia? En ese 30% de acumulación de más que tienen los empresarios. Esos son los márgenes de utilidad que los han hecho ricos en los últimos 40 años de una manera bestial. La explotación, sí, Martín, hay que ponerle nombre. La explotación del empresariado mexicano al mexicano y a la mexicana de a pie, al mexicano popular, al preparado, porque los sueldos para personas con doctorado como MOA están por los suelos. Si no agarras un puesto en una buena escuela, en algo, están por los suelos, te pagan lo que quieren. Mientras más preparado esté el mexicano, mientras le romantizan todo, la pobreza, el trabajo excesivo, el abuso, el esclavismo laboral, romantizándolo, diciendo que te pongas la camiseta, porque sí, tú te tienes que poner la camiseta mientras ellos viajan a Suiza, mientras no hacen reparto de utilidades, mientras una serie de cosas, cómo evaden ellos con articucias, pagan sus despachos fiscales para lavar dinero, sobre todo aquí en Sinaloa, 2, para no pagar impuestos y para hacer argucias, porque aquí está mal visto que la clase alta pague impuestos. Eso es lo que hemos visto con todos los berrinches que han hecho. Eso es lo que hemos visto. Por eso mostraba estas gráficas y te daba estos datos, porque al final de toda esta triste historia es que dices, efectivamente, hay dos Méxicos. El México que es de economía 20 del mundo y que quería su aeropuerto en Texcoco, que es el 1% de la población, y el otro México, que es que ocupa el lugar 68 en prosperidad, y que es el que sostiene a los que no quieren pagar los impuestos. Pero vamos a regresar a la Coparmex, porque esta niña tiene algo muy interesante que decirnos. Lo hicimos. Los mexicanos nos unimos, nos solidarizamos con la esperanza de evitar contagios y volver a abrazar a los nuestros. Hemos hecho lo que se nos ha pedido, pero nos duele. Nos duele porque no hemos visto respuesta. Hemos pedido que no se aumenten los costos de los servicios básicos, que se cuenten con los insumos en los hospitales, que se difieran los pagos de impuestos. Ay, casi me pongo a llorar. Que no suban los insumos básicos, pues si ellos los venden. Ay, hemos pedido que haya insumos en los hospitales, pero si ellos los destruyeron los últimos 40 años al tronar el salario mínimo el 87%, porque el servicio de salud dependía de las cotizaciones y lo que se aportaba a la seguridad social. Ay, no nos quisieron diferir los impuestos, pero resultó que no los pagaban. México mantuvo el nivel de impuestos el año pasado, nada más de cobrarles todo lo que debían. La clase alta no gusta de pagar impuestos, que es la regla básica. El cinismo, están llorando porque no les difirieron los impuestos y nos pasamos un año cobrándoles los impuestos que no pagaban. La regla básica de cualquier país democrático y primermundista, a los cuales ellos añoran, imponiendo desde los recursos que ellos manipulan, como Coparmex, como las iglesias, leyes de tercermundistas, pero ellos sí se pueden ir a pasar sus 6 meses a Suiza, Finlandia. Allá viven ellos la parte de ego. Pero ¿sabes qué? Porque es muy colonial eso. Nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos y así nos han tratado. Acuérdate del salario mínimo, ¿cómo está el salario mínimo? Y todo lo que han pataleado cada vez que aumenta el salario mínimo. La gente es corta. Y lo tuvieron que aumentar por el TEMEC. 60 pesos el salario mínimo durante 20 años, desde Fox hasta Peña Nieto. Por eso él quise poner a Cedillo de entrada con ese hermoso discurso breve, diciendo una gran verdad. Pero bueno, a mí me tocó Cedillo
y me tocó el inicio de los pactos económicos prácticamente desde Miguel de la Madrid. ¿Qué era el pacto de estabilidad económica en México? Nada, pues que nada más no aumentan los salarios, se disminuyen las prestaciones, a ti te fastidian y al empresario le dan todo el apoyo, y entonces nos damos cuenta que el empresario se convirtió entre los más poderosos y ricos del mundo, y nosotros seguimos apoyando ese pacto de estabilidad económica, porque pues se les olvidó después, cuando a ellos les tocaba compensarnos por el gran esfuerzo realizado, pues nos dieron una patada por atrás y nos crearon los outsourcing, que fue una forma de quitarles prestaciones y quitarles, por ejemplo, el reparto de utilidades. Acabo de ver que se pusieron de acuerdo que máximo van a pagar 3 meses de reparto de utilidades, y la pregunta es, si está establecido en la ley qué es lo que te toca, ¿por qué toparlo? ¿Que a ellos les topan las utilidades? Yo sé, sí se las topan porque les da su gana y porque pueden. Yo sé de empresarios. No, a los empresarios les topan lo que se echan a la bolsa como utilidad. No, pues si se llevan el dinero a Andorra, mira, para no pagar impuestos. Mira, yo conozco empresarios aquí de Sinaloa que prácticamente con amenaza a sus empleados les dijeron que no había reparto de utilidades el año pasado, cuando no dejaron de trabajar todo el año, porque el servicio que ellos prestaban era para lo que se consideraba primario. Entonces, no te voy a decir más, pero terrible. Y el señor se fue de vacaciones a Suiza y a los empleados no les dio nada de reparto de utilidades, y el que se quejó lo corrió. Entonces, creo que también falta una cultura de la legalidad, falta una ética empresarial que no se encuentra por ningún lado. Y por otro lado tenemos el síndrome de Stephen Candy. Stephen Candy es este negro, esta persona afro-negro, así se expresa en la película, que interpreta a Samuel Lee Jackson en la película Dango, ¿te acuerdas? Es una película que habla sobre el proceso de la liberación de esclavos en el sur de Norteamérica, y él era un esclavo negro que se creía blanco y se creía parte de la familia. Él se autonombraba Stephen Candy, que así se apellidaba Leonardo DiCaprio, que era su amo, Candy, que era el malvadísimo. Él era el espía de los otros esclavos, porque él usaba traje, era mayordomo, usaba traje y trataba a los otros esclavos y esclavas de manera terrible. Asesinaba, latigaba, los trataba de estúpidos, los pateaba, les decía que ellos no tenían ninguna posibilidad, que si el norte había sido eran unos idiotas los del norte porque ellos dependían del mamo. Él se creía blanco y era un esclavo. Era un esclavo que los propios amos le habían hecho creer que por el hecho de que él usaba ropa y de que estaba dentro de la casa, él era diferente a los otros. Entonces, nosotros tenemos ese síndrome de Stephen Candy dentro de nuestra cultura mexicana. Muchos de nosotros, primero, no queremos reconocer que somos clase media y que nos tienen el pie arriba, y que desde hace mucho nos han estancado en la clase media, porque somos los que sostenemos en su mayoría con nuestros impuestos el aparato de Estado. Y no nos vemos, o sea, decimos somos clase media alta. Me explico, no existe eso en el mundo, esa categorización. México sí, porque no somos tercer mundo, somos segundo mundo. Aunque es como todas las pobrezas que hay: pobreza, pobreza media, pobreza extrema y lo que sigue de la pobreza extrema, ¿no? Pero es muy... tal de no asumir las categorías reales de cómo fíjate, estamos. Tocabas lo de esta historia, y muy poca gente conoce lo que sufrieron las mujeres afro al ser propiedad de los amos. Por ejemplo, yo veía la historia de los descendientes de Franklin, que tuvo con una esclava negra. Los reconocieron 200 años después. Y muchos seguían de esclavos, eran blancos. Muchos seguían de esclavo a menos que eran blancos. No, él tuvo hijos con una esclava negra. Sí, entonces, se habló de todo eso. Escuchado. Imagínate lo terrible que era para la vida de estas mujeres tener que acceder para vivir un poquito mejor. Eran una cosa, por eso cuando se habla en estudios de género, en estudios de mujeres, cuando se hace análisis sobre las interseccionalidades, se llama esto, no todas las mujeres
Las primeras que empiezan a rebelarse de alguna manera son las privilegiadas, las blancas, las de cierto nivel social, pero adentro de esas blancas y privilegiadas hay otras mujeres, se llaman interseccionalidades, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres discapacitadas, esas interseccionalidades que no se le suman a los estudios a veces, hacer un análisis histórico sobre la explotación es sumamente importante. Por eso te puse sobre la mesa lo de este síndrome de Stephen Candy, de cómo el amo logra dominar la mente de su esclavo para que su esclavo sirva de control ante los otros esclavos. Y me refiero... Pero fíjate cómo él termina esa historia, y yo tengo semanas con el tema de que la derecha es tan cruel que es capaz de sacrificar a sus propios leales, ¿no? Lo que estamos viendo con los periodistas, lo que estamos viendo con los medios, es los intelectuales orgánicos, cómo están despedazando su historia, sus nombres, se están tirando de cabeza precisamente porque se los piden, y a veces aunque no se los pidan, como la derecha, por conservar lo que está dispuesta a sacrificar a sus mejores hombres, y es lo que está pasando. Pero mira, fíjate que me encontré finalmente lo que yo te decía, por aquí estaba, y aquí está, porque dije, caray, fue lo que me interesaba mucho, y tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando allí. La noticia número 12, y dice así, parece que desde 15 años, Alemania, quinta economía del mundo, y luego dice México, pues es la economía número 20, y luego nos dice Alemania, ocupa el lugar número 8 en prosperidad de su gente, ya en un hecho más de población, y al final dice México en lugar 68. Oye, pues qué padre, ¿no? La mejor. ¿Por qué nos robaron? Y luego Luxemburgo y luego Australia, ¿no? Algo así. Sí, la pregunta es, ¿por qué nos robaron pues como 60 lugares, ¿no? Hay 60 lugares, no de diferencia, 60 lugares que nos han robado en explotación. Tú decías hace rato que nosotros sostenemos con nuestros impuestos, y yo te voy a dar un dato que es muy importante que saqué hace algún tiempo. El 30% del trabajo asalariado es robado, es despojado. No te pago horas extras, te las pago con tiempo, pero como no tengo empleados, sigues abonando mi tiempo, te quedas. Entonces, cuando tú vas sumando, llegaste un minuto tarde, te quedas sin comer y te pones a trabajar esa media hora o esa hora. Y cuando tú empiezas a sumar, por ejemplo, no trabajas el miércoles, pero trabajas el domingo. El domingo son horas extras triples. Es doble, así es. Es tu salario más dos veces. Por ley. Entonces, pero cuando sobrepasas determinadas ciertas horas dobles, se convierten en triples. Y esta gente trabaja 2, 3, 4 horas diarias extras. Todo ese trabajo es mano de obra que te ahorras. Fue el rollo cuando hablaban de la productividad. No existe productividad cuando el ahorro viene, cuando es ahorro, mal ahorro, y no es ganancia, o sea, explotación. No puedes hablar de productividad cuando no ganas más mercado, sino tu utilidad viene de la explotación de tu gente. Entonces, esto habla no solo de los impuestos, estamos hablando de la explotación de la gente. El 30% aproximadamente, yo lo saqué en una cadena de tiendas en la cual trabajé, el 30% del trabajo de la gente no se paga. Sácale cuentas y te vas a dar cuenta que finalmente se han hecho ricos a base de la explotación y del trabajo a la mala, del abuso. Por eso es que están como loquitos, por eso es que están tan enojados, por eso es que
del favor, dando un discurso del agradecimiento, o sea, bien religiosamente, dando un discurso de que tienes que estar agradecido por tener trabajo. O sea, mucha gente tiene interiorizada, apropiada y replicada este síndrome de Stephen Candy, porque así ha sido la construcción, los constructos en los cuales se ha inmerso sociológicamente a la sociedad mexicana desde hace mucho, romantizando todo, romantizando la explotación, o sea, el asalariado tiene que darle gracias al patrón que gana enormes cantidades por su trabajo, por la plusvalía que genera le tiene que dar gracias porque le pague el salario mínimo. Bueno, vamos a ver a nuestra amiga y te voy a comentar algo que me enteré. Este mensaje es para ti, que has visto esta pandemia desde la comodidad de un cargo público. Quiero pedirte a ti, que has pensado que esta pandemia nos vino como anillo al dedo. A ti que nos has pedido que nos quedemos en casa, pero que paguemos nuestras obligaciones e impuestos. Bueno, ya ves que a quién va dirigido, pero lo que yo te quería decir es el último video del cinismo con que atacan al presidente, ¿no? Pero bueno, alguien me decía, oye, es que el empresario invierte y arriesga su dinero. Y ahora nos estamos enterando con el tema de la energía eléctrica, que vienen y les prestamos para la cotización, que le piden al banco, a los bancos estatales, le piden crédito o usan nuestras afores para entrar al proyecto. Así es. Y luego sacan subsidio. La pregunta es, ¿qué invirtieron? Yo recuerdo que cuando las asociaciones públicas privadas venían y tenían que pagar un cierto porcentaje para entrar, entonces le iban y le pedían a Banobras el porcentaje para entrar, y luego, una vez que entraban, una vez que lograban, porque ellos tenían que poner esa cantidad, una vez que lograban a través de un crédito de Banobras, entraban y le pedían un crédito a Banobras. Ya que terminaban la obra, le decían al gobierno, bueno, págame lo que me falta, y el resto es el crédito del banco y tú se lo pagas al banco. Y la pregunta es, ¿qué demonios invirtieron? Aparte de que les damos el mercado, les prestamos para invertir y nos dejan con su deuda del banco, ¿qué invirtieron? ¿Qué dinero arriesgaron si el negocio era seguro? Ese es el tema. Su labia, su coaching de superación, donde todo se está en la mente. Donde se romantiza todo y donde el problema no son ellos, el problema somos nosotros, los pobres de mente, ¿no? No porque eres somos tú, pobres, soy yo. queremos ser pobres. Hoy tú y yo tenemos que decidir ya no ser pobres. Para mañana ya vamos a ser ricos tú y yo, vas a ver. Todo está en la mente, Eli, todo está en la mente. Entonces, alguien me decía, oye, ¿por qué? Calimanes y todos así, hay que ponerles la cosa blanca esta de Calimán, ¿te acuerdas? Sí, su turbante. Me decía una amiga, oye, ¿por qué si tú preveías lo que iba a pasar en el aprendizaje hace 10 años, no estás vendiendo? Porque durante los últimos 10 años, todo lo prostituyeron. Todos los cursos que tienen un fundamento real, que tienen una utilidad de aprendizaje, los vendieron como medicinas salvadoras de diferentes cosas, y están quemados, no sirven, no funcionan, porque la gente no te va a comprar algo que dice, oye, yo ya tomé el curso de eso. ¿Y cómo le dices? Es que lo que te vendieron no era cierto, ¿no? Entonces, destruyeron todo lo que se podía destruir. Bueno, ahora la meditación se llama mindfulness. Y se apropiaron de todo lo que se pudieron apropiar. Por un lado destruyen y por el otro lado se apropian. Eso es lo más terrible. Si construyeran realmente, si se construyeran las cosas, ok, me apropio de lo que puedo, pues la gente tiene la culpa, pues tiene el síndrome de Candy, pero no destruyo. No destruyo lo demás. Aporto a mi sociedad, me preocupo por mi sociedad, me preocupo por la desigualdad, porque al final vivo aquí como, aquí voy y mis hijos van a los antros y conviven con otras personas, hay un Estado de Derecho que los va a proteger, no vives en una burbuja, pero no, la realidad es otra.
que se apropiaron de lo que pudieron y destruyeron de lo que no pudieron apropiarse, como la capacidad adquisitiva de la población en general, cómo generar mucho más pobres, la miseria absoluta en la que viven muchas familias, y ellos lo ven así como Anaya llegando a la casa a comerse la comida de la familia que está ahí con su salario mínimo. La pobreza, te gastas dinero en una caguama. Y decir, me da mucho coraje la pobreza cuando en tus actos y en tus hechos has hecho absolutamente lo contrario a eso. No hay coraje en ti, sino una actitud de destrucción de la capacidad adquisitiva del mexicano y de la mexicana. Pero bueno, fíjate que nos quedó mucho programa para la tarde. Yo sabía que este programa iba a dar para mucho cuando lo empecé a preparar ayer, pero ya se nos acabó y en la tarde vamos a seguir. Oye, vamos a seguir después, pero la gente que se vaya con Manfus, ¿no? Sí, todo está en la mente. Quieres, todo está en tu mente. Ahora, a partir de ahora que has descubierto las herramientas, vas a ser rico. Escribe en un papelito, me lo merezco. ¿Cómo era? ¿Me lo merezco? 5 hojas, me lo merezco. merezco. Bueno, nos merecemos verlos hoy a las 6 de la tarde. Bonita tarde, bonito día a todos. Feliz lunes.